Parece un rezo. Es el rezo de la patria. Siga tocando, viejo. Al fin vamos a pelear con música. ¡A las armas! ¡Ríndanse! ¡Nunca nos rendiremos! ¡Fuego! Hubo una época, Amelia, en que ser estrella del cine argentino, en su gran momento, era como ser una diosa. ¿Por qué no nos contás cómo te sentías vos misma? Bueno, tanto como ser una diosa no creo. Yo nunca me sentí diosa y tampoco me sentí estrella. En realidad, yo era una actriz, soy una actriz y seguramente seguiré siendo una actriz hasta el último día de mi vida. Y bueno, se trabajaba muy fuerte. El público, eso sí, siempre iba a ver a las estrellas. Ahora, en este momento, el público va a ver a los directores, mucho más que las estrellas. Tienen mucho más expectativa un director de cine que una estrella, me parece a mí. Pero en la época en que yo hacía mucho cine, sí, la gente decía, vamos a ver a fulana, a Mengano, y ya era una garantía. ¡Qué responsabilidad! Sí. Bueno, yo nunca sentí ninguna responsabilidad, era bastante, no digo fresca, pero bastante sin complejos, sin miedos. Hacía cine, lo hacía permanentemente, creo que cada 15 días se hacía una película. Y además, claro, cuando uno tiene cierta edad, muy poca edad, entonces todo es fácil, todo es cómodo, todo es estupendo, y además creo que la responsabilidad era la de los directores y sobre todo la de los productores que tenían que poner el dinero. ¿Había algún director al que vos preferías? Yo en realidad empecé en el cine y soy actriz de cine, me he hecho en el cine desde muy jovencita, y a quien le debo realmente el estar en el cine es a Luis Zaslavsky. Ahora basta. ¿Te das cuenta, hermano, lo que puede la cariño y la simpatía por tener del tipo? Sonate bien, ¿eh? No me hagas pasar vergüenza delante de mi hija. Hola. Bueno. Hola. Llegó el momento. No te pongas nerviosa porque yo estoy más asustada que vos.
Fina, el mundo de los demás no te pertenecerá nunca. Este es tu mundo, el nuestro. Te detesto. Te odio. Fina. Maldigo que sea mi madre. Fina, las pastillas. Sos capaz de morirte, mamá. Con tal de salirte con la tuya. ¡Toruno! Te voy a enseñar a respetarme. Vas a saber quién es el hombre aquí. ¿Puedo decirle lo mismo, mamá? Sí, hija, sí. Para mí esto es un milagro todavía. Empecé de chico y de adolescente a admirar a los protagonistas, a querer ser cada uno de ellos. De repente, te diría, y casi mágicamente, casi milagrosamente, me encontré siendo protagonista de cine. Todavía me pellizco de tiempo en tiempo para comprobar de que soy yo el que está en eso. La vida cambió completamente con eso. Y en cada película, en cada obra nueva que hago, el milagro se vuelve a producir. Todavía y muchas veces siento que estoy como viviendo en un paraíso de cosas. Esto me deparó muchas novedades, muchos temas diferentes que llevaba cada película o cada obra de teatro. El cine que tuve la suerte de hacer y que tengo la suerte de hacer ha sido aquel que me ha llenado plenamente y el que de alguna manera lleva siempre una comunicación de entretenimiento al público, pero también un mensaje mucho más importante que está detrás de todo eso. Y pensar que nosotros trabajamos para que ellos se diviertan. Ah, si hubiera unión. Un momento, señores. Nosotros, los holgazanes, debemos levantar nuestro vaso de leche en honor de las mujeres que trabajan. ¡Salud! 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 Te juro que si se meten con nosotras, les tiro con esta taza por la luz que me alumbra. Las otras aparecen a medianoche en las habitaciones oscuras, pero hay que esperarlas, capitán. Hay que esperarlas. Él sabe que tengo que irme. ¿Y si yo le pidiera, por favor, que se quedara un poco más? ¿También me diría que no? Le diría que... ¿Qué hora es? Tempranísimo. Un brindis más porque se queda. Usted tendrá la culpa de todo. Salud. Salud. ¿Quién dijo que esto tenía gusto a pierna dormida? Tenía razón. Para que tenga mucha suerte, señora. Dios se lo pague.
And the winner is... It's too much. God bless you. The official story. Norma, cuando eras chica, cuando recién te proyectabas como actriz y veías aquel cine argentino de la mejor época, ¿en quién pensabas? ¿Como quién querías ser? ¿Como Olinda Bozano o como Zuli Moreno? Bueno, sin despreciar a Zuli, que siempre me pareció un encanto de persona y de actriz, Olinda y Nini Marshall me parecían modelos a seguir. Sigue la línea de puntos, en todo caso. Nini, lo mismo que Olinda, me parecieron siempre grandes actrices, pero Nini Marshall me parece un caso único y que tuvimos la suerte de que naciera en la Argentina. Como escritora, como humorista, como actriz, y con un humor tan particular, tan poco común en cine internacional. Y en el nacional, bueno, ella, únicamente ella. Así que durante muchos años, hasta hoy, tengo como imagen de qué me gustaría hacer como Nini Marshall. Entiendo que todo lo que he hecho es un cine a partir del amor, de un profundo amor por esa profesión. Veo al cine como un instrumento maravilloso de testimonio de nuestra época. A mí me hubiera gustado recuperar para la memoria de las nuevas generaciones el cine que dio grandes éxitos a nuestro país, como el cine de los 5 grandes del buen humor. Bueno, el cine que ahí me formó. Las películas de aquella época, de Alberto Castillo, o la obra de Hugo del Carril, Soffici, Torres Ríos. Yo saqué parte de todo ello y en esa fuente yo bebí y me alimenté para hacer el cine que he hecho. Me gustaría que ahora el cine dejara de ser una aventura de tipo personal y se constituyera en una verdadera industria.
policial negro? Aparte de atraerme el género, y porque tiene ciertas claves o reglas que permiten un juego de suspenso que se supone que es atractivo para el espectador, es un género que generalmente los personajes son tipos marginales. O sea que es una buena excusa para contar buenas historias si no se le ocurren, y para mostrar la gente viviendo en una especie de jungla y donde cada uno dicta su propia ley, marginado de un supuesto estatus respetuoso de esas leyes. ¿Así te parece es la Argentina que se refleja en tus películas? Yo creo que no la Argentina, no es toda la Argentina, es una gran parte, y no solo la Argentina, creo que gran parte de la sociedad capitalista permite, o sea, una de las reglas de la sociedad capitalista es esta marginación social. Vampiro negro. Avisale a los demás. El cine popular argentino nace en realidad a mediados de la década del 10 con José Agustín Ferreira, a quien podemos llamar el creador del neorrealismo argentino. Ferreira se hizo notable posteriormente con 3 películas de Libertad Lamarque: Ayúdame a vivir, Besos brujos y La ley se olvidaron. Después llega Mogliabar con su estreno de Tango, la primera película sonora argentina, en 1934. Sigue a él posteriormente Leopoldo Torres Ríos, que se había iniciado en el mudo y que se hizo conocer a través de 2 títulos famosos, Pelota de trapo y Demasiado jóvenes. Y cerramos este ciclo popular con una figura como la de Manuel Romero, autor de películas como La rubia del camino, que trajo al cine nacional la frescura de una nueva forma de ver cine. En general el cine desde su nacimiento, y el cine argentino por consecuencia, estuvo muy presionado por una tensión. La tensión entre mostrar documentalmente fragmentos de la realidad y el deseo de contar historias. Esto aparece en el cine argentino desde temprano. Hay una primera experiencia que es de 1914, que es Amalia, hecha por Enrique García Belloso, que es un hombre de teatro que se vuelca al cine, y que es básicamente la puesta en lenguaje cinematográfico de un clásico de la novela romántica rioplatense como Amalia de José Mármol. Ese sería el primer antecedente histórico, uno de los primeros. No hay, digamos, en el cine argentino una colaboración rica como se dio en otras cinematografías, pero hay de todas maneras una vinculación que se establece sobre todo hacia los años 40, con digamos, el gran desarrollo de la cinematografía, del cine argentino. Hay un antecedente que es básico, que es, son 2 antecedentes en realidad. Uno es la adaptación de cuentos de Horacio Quiroga, que hace Soffici para Prisioneros de la Tierra, 1939, y el segundo antecedente, que es histórico y de gran magnitud para nosotros desde el punto de vista cultural, es la adaptación que hacen Mansi y Petit de Murat de La guerra gaucha de Lugones, filmada por De Mare. Ese, digamos, de algún modo es un poco un saldar cuentas en un muy alto nivel. Después se produce, digamos, a partir de esta primera apertura, digamos, hacia textos literarios argentinos muy significativos, se produce un desplazamiento curioso. Digamos, en el momento de más opulencia, de más éxito del cine argentino, la literatura argentina tiene menos protagonismo en relación con este cine que la gran literatura universal, que es un fenómeno equivalente al que ocurre por esa misma época con el radioteatro. Es la etapa de las adaptaciones de Madame Bovary, de Safo, la novela de un joven pobre, prácticamente toda esa especie de cine
de gran consumo, con grandes mercados incluso latinoamericanos, que trata de tomar los repertorios, digamos, de mayor excelencia de la literatura universal. ¿Y cómo se rompe esa dinámica? Y esto se rompe hacia 1952 con la adaptación de una novela de Alfredo Varela, El río oscuro, que hace Hugo del Carril para lo que conocemos como Las aguas bajan turbias, que es, digamos, una especie de reingreso a la gran literatura y al gran cine nacional. Camilo, venga, ¿quién llegó? Vea quién tenemos de visita. Rosaura. Rosaura en persona. Mírelo, no sabe si está dormido y soñando o si está despierto. Venga, hombre de Dios, y dele a Rosaura la bienvenida, de que es merecedora. ¿Cómo te va? A mí me gustaría saber qué piensa la gente joven como vos sobre su futuro en el cine argentino. Incierto, futuro incierto. Yo he tenido la gran oportunidad en el cine y me lo ha dado todo el cine argentino. Me ha dado desde el prestigio en mi carrera hasta la apertura, la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, que me conozcan y ser de alguna manera embajadora de nuestro país. Lo he vivido muy intensamente, y el futuro es incierto. Las posibilidades que me dieron las películas que filmé, como Camila o Sur en el exterior, han quedado por el camino porque yo no elegí vivir en otro país. Y si hubiera sido así, sí, quizás estaría filmando en otro país. Pero a mí me gusta estar acá y filmar acá. Entonces es más difícil. Entonces, de repente, una gran repercusión, una película gana festivales, la conoce todo el mundo y están esperando esa industria que no existe y que, bueno, hay que esperar 2, 3 años más para que aparezca otra, y hasta ahora ha sido así. Ah, maestro, Sí. ¿qué quiere decir Hong Kong? Hong Kong es una isla de una colonia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque aquí en la banderita dice Made in Hong Kong. ¿A dónde andamos?
Buenos Aires, cuánto lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulce que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. A pocas semanas de su presentación mundial en París, resulta que en la Argentina ya hubo cine, proyecciones y filmaciones. Parece casi increíble, ¿no es cierto, Roland? Bueno, no es tan extraño porque era la época de la gran inmigración en la Argentina y era casi lógico que el cine, ese invento que se había visto en París a fines de 1895, llegara muy poco tiempo después a Buenos Aires. Y ya en el Teatro Odeón, en 1896, en el mes de julio, se hace la primera exhibición cinematográfica, la que dicen los historiadores que fue la primera exhibición cinematográfica. Por ahí se comenta que hubo otras exhibiciones en algunos pequeños locales donde se improvisaban proyectores cinematográficos con películas. También se habla de que quizás Frank Brown, en un circo que tenía en Rosario, hizo alguna proyección cinematográfica. Pero lo que yo diría que lo importante es que ese grupo de gente son los que nosotros llamamos habitualmente los pioneros, es decir, los primeros que hicieron algo y fueron seguidos por otros. Todo esto revela la importancia que tiene el cine y la rapidez de la comunicación que permitió al público de Buenos Aires ver las mismas imágenes que veía el público en París a muy pocos meses de distancia. Esa es la gran vecindad que logró el cine como medio de comunicación, posiblemente a través de creadores que después siguieron esa trayectoria, como Mario Gallo, como Pi, como Lepage, como McLuhan, que fueron los primeros que hicieron las primeras exhibiciones cinematográficas y las primeras filmaciones aquí en el país. Cuando la suerte que drena, fallando, se largue parar. Cuando esté bien la vía, el rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de leer, secándose al sol. Cuando rajeen los tamangos, buscando ese mango que te haga volver. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién sentirá. Bersiani entró muy jovencito en las lides del cine argentino, antes del sonoro, en plena época del mudo, antes de la creación de los grandes sellos. Bersiani, ¿qué gente hacía aquel cine de la época muda y cómo lo hacían? Bueno, quiero aclararlo de muy jovencito, relativamente jovencito, porque a los 82 años de ahora son 60 y tantos años de cine que tengo. De modo que la pregunta con respecto a qué cine se hacía y cómo se hacía, era realmente el cine ideal desde el punto de vista romántico de la creación del ser humano. No era un cine comercial ni industrial, porque el cine industrial que se constituyó a través de la producción norteamericana fue un cine colonialista para dominar a las masas a través de un colonialismo cultural, educativo, social y en todos los sentidos como lo tenemos hasta el presente. En ese tiempo estaban los señores del cine monumental, Col y Di Fiori, y los señores Lococo, que financiaban las películas. Inclusive desde el interior, los circuitos del interior enviaban dinero a Ferreira, a Cominetti, a Cosimi, a Guidi y a otros directores y le financiaban las películas. Es decir, eran románticos, soñadores. La película fue concebida con la idea de no estirar el cuento de Borges, sino utilizarlo como el final del drama. El drama desembocaba en el cuento de Borges respetándolo con las modificaciones justas necesarias, que es lo que hace literatura y lo que hace imagen. No busco camorra.
El desafío consistió en recrear toda la parte, toda la vida anterior de los personajes para desembocar en ese drama. Y hay una cosa que yo me reservo casi con orgullo, puede ser una pedantería, no sé, que es algo que motivó a Borges para escribir otro cuento. Fíjense ustedes el detalle. La película se hizo a casi 30 años de escrito el cuento. 10 años después, Borges publica en el Informe Brody un cuento que dice la verdadera historia de Rosendo Juárez, el personaje que nosotros variamos. Y dice, nosotros lo achacamos a superstición. Y entonces él dice que Rosendo Juárez lo chistó de una mesa a él, a Borges, fue y se sentó y le contó su verdadera historia. ¿Por qué no peleó aquella noche? Entonces dice que fue por vergüenza. Si hubiera sido por miedo, tal vez lo peleo. Dice, pero fue por vergüenza. Vale decir, él sintió necesidad de justificar el personaje de su cuento. Eso es una ilusión, una pretensión quizá mía. Pero cómo me hubiera gustado poder conversarlo con Borges y que me hubiera dicho sí es la verdad. Puro asco, no te... Hace tiempo que sé de tus ojos, de tu boca, del calor de tu cuerpo. Leopoldo Torre Nilsson fue el director de La Transición. Antes de su cine, los personajes eran de un trazado simple y directo. Villanos, ingenuas, pecadoras arrepentidas. Y socialmente hablando, los ricos y sus capangas villanos, y el pueblo siempre generoso, siempre sacrificado. Desde Torre Nilsson en adelante, hay que recordar que lo que había quedado detrás era nada menos que el cine de Luis César Amadori, Mario Soffici y Lucas de Mare, un gran cine, y un gran productor como Attilio Mentasti, por ejemplo. Desde Torre Nilsson en adelante, decía, el cine es de psicologías complejas, a veces retorcidas, y el ambiente social es retratado de manera muy veraz y fuerte deliberadamente, sobre todo desde su asociación con Beatriz Guido en La Casa del Ángel. Y a esa corriente de un cine con gran desarrollo psicológico se sumaron Fernando Ayala, Héctor Olivera y Manuel Antín, entre otros. Me resisto un poco a hablar de nuevo cine. Cuando oigo hablar de nuevo cine yo me pongo un poco como que no, lo niego. Creo que hay un cine distinto que está buscando todavía su camino, ¿no? Y lo que vos hacés está dentro de esa idea. ¿Cuál es el camino que estás buscando? Yo te diría que es una especie de síntesis entre aquel cine de los pioneros, del cual yo rescato fundamentalmente la capacidad de narración que tenían de contar una historia, y esto que nos está pasando a nosotros, que es distinto a lo que le pasó a la generación del 60. Bueno, me parece que la síntesis de todo esto es lo que estamos buscando. Yo diría buscando, no creo que lo hayamos logrado todavía, ¿no? Recordando a Hombre mirando al sudeste, yo me pregunto, ¿qué cosa dirías vos que es fundamentalmente distinto de aquel cine ingenuo, pero eficaz? Es un cine 40 años después, que tiene que ver con la problemática de esta Argentina, de este momento, y con gente que ha recibido otro tipo de formación. Nosotros venimos, creo que tenemos una base cultural y técnica mayor que la que tenían los pioneros, ¿no? ¿Vos creés que es una mayor comprensión de la sociedad en que vivimos? No lo sé, no lo sé. Yo envidio de cualquier manera la magia y la efectividad de aquel cine y me gustaría llegar a los mismos resultados, ¿no? A partir de mí y a partir de mi época.
Lo aclaramos. Vos mismo me dijiste que lo que te interesaba de mí era mi forma de ser, pero la piel de Marta. ¿Por qué no se lo dijiste? Hablar del cine de antes y hablar de ahora, y el cine de ahora, son los dos polos opuestos. Porque en la época que yo empecé, en el año 22, ahora son 60 y tantos años, a través de 200 y pico de películas. Los medios que teníamos antes, en realidad eran todo rudimentario. Estaba en el entusiasmo y la sabiduría que uno ponía. Yo, afortunadamente, aprendí muy rápido, más rápido de lo que yo creía. Crecí muy de golpe. Me tocó trabajar con grandes directores, con grandes figuras que hoy lamentablemente no están. ¿Cuáles son las caras más expresivas que usted ha fotografiado, Merallo? Bueno, muchas, porque yo tenía debilidad por trabajar con figuras femeninas, ¿no? Libertad Lamarque, Zuli Moreno, Laura Hidalgo, Graciela Borges, Evangelina Salazar, Mercedes Carrera, Aurora Batista, las hermanas Legrand. Hace muchos años en los títulos de las películas se leía decorador, o si no se leía escenógrafo, me refiero al cine argentino. Y con el tiempo esta nomenclatura, digamos, esta forma de llamar nuestra tarea fue cambiando como fueron cambiando diversos aspectos técnicos de las películas. Por ejemplo, al comenzar a achicarse los elementos de luz, se volvieron más livianos, se pudo empezar a salir más afuera, a filmar en lugares reales, naturales, no solamente en estudios y en escenografías construidas a tal efecto. Y entonces, bueno, se empezó a tratar de tener una persona que pudiera, junto con el director del film y el director de fotografía, pudiera concretar una personalidad de imagen, un estilo de la imagen que iba a tener esa película. Entonces, el director de arte puede a veces también coincidir en sus funciones con el diseñador de vestuario, o pueden ser dos personas por separado, pero el director de arte es aquel que opina junto con el director y el director de fotografía, repito, sobre la imagen total de la película. Usted, Usal, ingresó al cine cuando el cine argentino pintaba como una gran industria. Efectivamente, en la época de oro del cine argentino, de un cine argentino genuino, en realidad despojado de ideologismos, de tendencias fuera de lo artístico. Un cine que había ganado todo en realidad el panorama, el mercado latinoamericano, por sus propios medios, se hacía arte, así como fue mucho después el neorrealismo italiano, que a pesar de salir de 20 años de fascismo, de Mussolini, sin embargo fue un cine genuinamente italiano, que mostró la vida y las esencias del pueblo italiano. Eso fue el cine argentino cuando yo me inicié. Me inicié en Lumiton,
donde yo estaba terminando paralelamente mi carrera artística en la Academia Nacional de Bellas Artes, entonces quería entrar en decoración. ¿Cómo se le ocurrió organizar a la gente que trabajaba en las especialidades técnicas y artesanales en un sindicato como SICA, o ASICA como se llamaba entonces? La verdad que el mérito no es mío. En ese momento había un despertar a través de una política nacional, digamos, un despertar de la inquietud gremial, sindical de la gente que trabajaba, que hacía las cosas. Y eso llegó, nos contagió a nosotros, que no éramos de una ínsula. Y entonces, bueno, nos reunimos espontáneamente en asambleas, intervinimos, y algunos compañeros míos vieron que yo podría ser la cabeza eventual, y en ese caso fui el presidente fundador de la Asociación Gremial de la Industria Cinematográfica Argentina, que fue AJICA. Después se transformó en SICA, Sindicato de la Industria Cinematográfica, que es lo mismo, ¿no? En el fondo es la misma cosa, donde se agremiaron los técnicos, los obreros y los administrativos, todos juntos como están hoy. No quisiera aparecer como dicen hoy los muchachos, de aquellos que tiran malas ondas, ¿no? Hoy es un día para festejar la existencia de casi 90 años del cine nacional. Es un día que nos debe llenar de orgullo, porque a través del primer cameraman y fotógrafo, Eugenio Pi, que hizo sus primeras tomas allá por 1897, si mal no me acuerdo, hasta el presente se ha construido una cinematografía que es orgullo para los argentinos, no solo en el plano interno, sino se ha construido un cine de nivel internacional. Sin embargo, estamos viviendo la rara paradoja de poco menos que estar asistiendo al velatorio del cine nacional. ¿Y por qué digo esto? Primero, que hace un año prácticamente no se filma. En segundo lugar, lo que aparece en el panorama de las realizaciones económicas perturban seriamente la existencia de una industria del cine nacional. El artículo 2 de la Ley de Emergencia Económica elimina los subsidios de todas las empresas del Estado. Recuérdese que el Instituto Nacional de Cinematografía es una empresa del Estado, si bien descentralizada, y que recoge sus fondos de un impuesto con imputación directa al fomento y defensa del cine nacional. Sin embargo, esto está en peligro y hasta ahora no he observado ninguna autoridad que pusiera el grito en el cielo por esta situación. La preocupación mía hoy es el eficientismo económico que se busca, hasta dónde es ciego, que pretende trasladar ese eficientismo a actividades que de ninguna manera y nunca en la historia de la humanidad estuvieron regidas por el eficientismo económico. Es decir, si nosotros no tenemos un vehículo de expresión de nuestras preocupaciones, de nuestras alegrías, de lo que fuere, con esta herramienta que es la cinematografía, que además de arte es una herramienta de comunicación social, ¿cuáles serán los lenguajes o cuáles serán los mensajes a que nos acostumbrarán al pueblo argentino? ¿Seremos creadores o seremos meros consumidores de lo que produzcan otros? Va a haber que achicar la mesa, vieja. Van volando todos con sus alegrías y sus ilusiones. Va a haber que achicar la mesa, vieja.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Hoy el cine está producido, el cine de calidad está producido en todos los países del mundo, en la mayor parte por la televisión y el video. Es la televisión y el video quien se ha comido los espectadores del cine. Perdimos la mitad de las salas en 2 o 3 años acá en la Argentina. Quizás lo que las autoridades aún no comprenden es que se ha producido un cambio tecnológico y un desplazamiento de público casi irreversible, y que el cine argentino, como muchos otros cines, puede morir si es que no se toma conciencia que las imágenes o las películas no son solo un entretenimiento. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin periodistas, si nos quedáramos sin cantores, si nos quedáramos sin músicos, sin pintores, sin escritores, sin cineastas? No sería un problema de fuente de trabajo, porque quizás una buena economía puede reciclarlos a otras actividades. El gran tesoro de cualquier nación son sus artistas, son aquellos que expresan el alma de un pueblo. Y en eso nosotros, en mi caso, en nuestro caso, nosotros los cineastas argentinos, somos insustituibles para dar imagen de los argentinos. ¿Cuáles son tus fantasías con respecto a lo que el cine argentino debería ser para cubrir su espacio realmente? Tienen mucho que ver con mis fantasías con lo que el país debería ser. Mis fantasías con lo que el país debería ser son bastante sencillas de decir. Me gustaría un país en el cual vuelva a tener sentido la función del trabajo, un país en el que se trabaje y no se especule, un país en el cual el dinero se ponga al servicio del trabajo y de la generación del trabajo y no al servicio de la especulación. Con un dinero al servicio del trabajo tendríamos una industria, con una industria tendríamos cine. Sin industria no tenemos cine. En consecuencia, lo que yo añoro para mi país es que en este país exista la posibilidad de que todos podamos trabajar. Y si existe esa posibilidad, los trabajadores del cine también vamos a poder trabajar. Mándelo para acá. ¿La escalera? Un poquito más. Aquí. Un poquito más la visera. Hacia la derecha un poquitito. Así está bien. Señor, lista la luz. ¿Ensayo? Silencio, ensayo. Electricista. Silencio. En esta escena, al oír el llanto del niño, usted se pone nervioso y hiere a Marieta. No, no fue así, señor. No importa. ¿Cómo que no importa? Se altera la realidad. La realidad. La realidad solo sirve para inspirarse. El cine crea su verdad, una verdad cinematográfica. Pero es que... El cine tiene sus exigencias. Si Tito hiere a su mujer, al público le gustará más, tiene más emoción. Pero es que no fue así, señor. Siempre te mantuviste fiel a una norma. Un cine rosa para toda la familia. Sí, llegué a ser casi el director de las familias. Pero a mí me agradaba mucho porque me encontraba en las salas donde daban mis películas, con matrimonios, con criaturas, a las 12 de la noche, cosa que no sucedía con las otras películas, por supuesto. Yo leía con mucho detenimiento todos los libros que me traían para filmar y si no eran realmente como para los niños, ya que películas directas para niños no se hacían acá, no se han hecho nunca. Si no eran directamente para los niños, yo no filmaba. Cuando llegaba, por ejemplo, las partes musicales, yo siempre trataba de no te digo de encuadrar, ¿no? Pero yo daba las ideas más o menos de los pasos que yo iba a hacer, porque cuando yo he bailado siempre en las películas ha sido todo, como te puedo decir, muy informal, no es una cosa que yo haga una rutina, sino inventaba los pasos. No sos de escuela, sos espontánea. Exactamente, espontánea. Así que yo tenía más o menos que decir los pasos que iba a hacer, porque si no era un problema para el cameraman y para el director. Nunca sabía para qué lado iba a ir. Amelita, vos que viajaste mucho por toda Latinoamérica,
¿Cómo eran recibidas por el público latinoamericano las películas argentinas? Contanos. Allá en Cuba era una cosa de loco, porque decir película argentina ya estaban todos ahí en el cine. Tanto es así que cuando a mí me propusieron venir acá a la Argentina, yo tuve otra proposición más para ir al Casino da Urca de Brasil. Entonces, entre los dos países, yo elegí la Argentina. La vieja tenía solamente un día. Ay, qué linda mamá, qué hijo tenía. Ay, ¿Qué? Uy, va a llorar como las nenas chiquitas. Uy, no puedo llorar. Uy, ¿por qué tendré tan linda vieja? El cine argentino ha sido un cine de grandes actores cómicos, toda una tradición. ¿Qué te parecen a vos cuando los ves? Vos sos también la historia del cine argentino de un periodo muy amplio. Bueno, si hay un cholulo, como dicen ahora, si ser admirador de gente es ser cholulo, de gente artista, yo soy cholulo. Y además a mucha honra. Mis recuerdos del cine argentino, de los grandes cómicos, eran Luis Andrini, que yo era muy chico, y vi aquellas famosas películas como Riachuelo, Los Tres Berretines, que las veía 10.000 veces, porque yo repartía programas en los cines. Entonces, para entrar al cine gratis, como no había mosca en mi casa, yo salía del colegio, iba a un cine de la calle San Juan y Rioja que se llamaba Cine Americano. Entonces ahí repartíamos programas, tirábamos volantes por los zaguanes y ahí pude ver todas esas películas. ¿Te parece que ese tipo de comicidad sigue vigente todavía? Bueno, no creo que siga vigente ese tipo de comicidad porque es muy ingenua. Era muy ingenua. Sigue más la comicidad tipo, ¿cómo podría explicar? Yo diría que hay un humor que no muere nunca, que es el de Nini Marshall. La genio, la única. Esa es única. Entonces, es una cosa que uno las ve hoy en día, las películas, dice, pero mirá las cosas modernas que tenía Nini, qué adelantada a su tiempo. Que muera la directora, que mueran sus ayudantes, que entierren todas las noras al fondo del jardín. Personas se raten, den rico de oro tan, corrente de oro ten pelo de agosto pan. Fue una noche de diciembre cuando el baile nos juntó y al compás del ritmo suave de la orquesta mi corazón por ti batió. Y desde entonces tu recuerdo aquel dulce y bello saloncito del viaje donde primero te vi. Fue una noche de diciembre cuando el baile nos juntó. Hágame usted el favor de oírme dos palabras, solo dos palabras. Basta acercarme un ojo si se acerca con la punta del paraguas. Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón. Pues perdonado desde luego queda usted. Gracias, señor. No hay de qué. Qué chasco tan superior se va a llevar el buen señor. Ay, no sé qué pasa por mí, me da rubor decirle a usted que sí. Mi cielo, mi bella ya usted verá lo que hay aquí y apreciará mi corazón relleno de algodón.
con su canción, anunciando su mensaje de buen humor. Llevar quiere la alegría a su corazón, con la canción que le expresión del optimismo y el buen humor. Somos todos para uno y es condición de ser uno para todos sin distinción. Nuestro lema es la alegría y nuestro blasón, esta canción que es la expresión del optimismo y el buen humor.